Hola jóvenes de décimo, buenas tardes para todos. Aquí estamos para aclarar las inquietudes y dudas sobre el taller de enlaces químicos. Vamos a empezar entonces con la actividad de aplicación. Dice, justifica por medio de un modelo los fundamentos del enlace químico que diferencian el enlace iónico del covalente. Ustedes para hacer esa diferenciación se pueden basar en las características que hay en la lectura para cada enlace. ¿Qué características tiene el enlace iónico y cuáles son las características del enlace covalente? Así pueden hacer el cuadro comparativo. El segundo punto dice, escribe la estructura Lewis y determina si las siguientes sustancias son iónicas o moleculares, o en realidad covalentes. Entonces les voy a dar una clave para que ustedes definan más fácil el tipo de enlace y también para que se les facilite más para hacer la estructura. Una de las claves es buscar el grupo y el valor de la electronegatividad de cada uno de los átomos que van a intervenir en el enlace. Entonces vamos uno a uno. Bueno, yo en la tabla periódica ya previamente busqué a qué grupo y cuál es el valor de la electronegatividad de cada uno. Entonces, ustedes en las tablas periódicas o si se quieren ayudar de la configuración electrónica también lo pueden hacer, por eso el tema previo. Entonces vamos a definir, el boro pertenece al grupo 3A y el cloro al 7A. Bueno, ahí tenemos definidos los grupos, ya se van a dar cuenta para qué les va a servir para la estructura Lewis. Vamos entonces ahora a asignar el valor de la electronegatividad. ¿Dónde pueden encontrar ustedes la electronegatividad de cada elemento? Ustedes se van a sus tablas periódicas y en la guía hay una parte, un elemento que muestran siempre en las partes superiores de las tablas periódicas donde les mencionan eh, unos ítems de a qué corresponde cada uno de los valores que tiene ahí cada elemento. También les recomiendo, y ustedes que son de la era de la tecnología, pueden descargar una aplicación de tabla periódica. Es mucho más fácil y visualmente es mejor. Bueno, ahora vamos a asignar el valor de las electronegatividades que, como les dije, lo pueden encontrar en las tablas periódicas. Yo previamente ya busqué en mi tabla periódica cuáles son los valores de cada uno.
y está asignado entonces el valor de la electronegatividad de cada uno de los elementos. Vamos primero con las estructuras Lewis o estructuras Lewis. El número de grupo me indica la cantidad de electrones que tiene ese elemento en su último nivel. Entonces, el boro corresponde al grupo 3A. ¿Qué quiere decir eso? Que el boro tiene 3 electrones en su último nivel. El cloro está en el grupo 7A. ¿Qué quiere decir? Que tiene 7 electrones en su último nivel. Si ustedes bien juiciosos hicieron la lectura de la guía, por allá les mencionan la regla del octeto, que es la tendencia que tienen los elementos a completar sus 8 electrones en el último nivel. Entonces, cuando no los pueden completar, simplemente ellos regalan esos electrones. Y cuando están cerca de completar los 8 electrones, ellos lo que hacen es atraer o robar los electrones de otros elementos para completar su octeto. Veamos entonces la estructura Lewis. Tenemos un boro y 3 cloros. Para que se vea de forma estética y ustedes se vayan familiarizando con las estructuras moleculares, entonces hacen una distribución donde representen un boro y 3 cloros. El cloro tiene 7 electrones. ¿Por qué tiene 7 electrones? Porque está en el grupo 7A. Esos 7 electrones los vamos a representar en forma de X para cada uno de los cloros. El boro solamente tiene 3 electrones en su último nivel. Para diferenciar los electrones del boro del cloro, entonces los hacemos de forma diferente y de modo que cada uno de los electrones del boro me apunte a cada cloro que lo está acompañando. ¿Qué pasa aquí con el cloro y el boro? El boro tiene 3 electrones. Para él, ¿qué sería más fácil? ¿Atraer 5 que le hacen falta para completar 8 o definitivamente regalar sus 3? Yo creo que regalar sus 3, ¿cierto? El cloro, por acá me faltaron 2. El cloro tiene 7 electrones. ¿Para él qué sería más fácil? ¿Atraer a uno que le hace falta para completar su octeto o regalar sus 7? Atraer el que le hace falta. Listo, ahí tenemos la estructura Lewis o Lewis. Vamos a efectuar esta resta. Recuerden que vamos a tomar el valor absoluto, entonces siempre vamos a restar el mayor del menor valor de electronegatividad. 2.83 menos 2.01, eso me da 0.82. Recuerden que los que estuvieron conmigo en 8º grado vimos en la parte de química fuerzas intermoleculares, y entre esas fuerzas intermoleculares alcanzamos a ver los tipos de enlace. Si ustedes tienen buena memoria o conservan todavía los cuadernos de 8º, pueden darle una repasada, o en la misma guía también van a encontrar lo que les voy a decir aquí en este momento. Siempre que la diferencia de electronegatividades entre elementos sea menor de 1.7, el enlace se considera covalente.
¿Por qué es covalente? Porque es menor de 1.7. Ahí ya finalizamos el A. Veamos el B. La estructura Lewis o la estructura Lewis. El estroncio pertenece al grupo 2A, quiere decir que tiene 2 electrones. Y el cloro, como ya lo vimos aquí en el ejercicio anterior, tiene 7 electrones. Recuerden hacer la distribución electrónica de modo que les quede de una forma estética. Estroncio con sus 2 electrones. Y los 2 cloros, uno a cada lado y cada uno con 7 electrones. Recuerden lo que les dije en el ejercicio A. El cloro tiene 7. Para completar sus 8 es más fácil quitarle un electrón al estroncio. El estroncio tiene solamente 2 electrones. Para él es más fácil donar esos 2 electrones que atraer los 6 que le hacen falta. Entonces ahí tenemos la estructura Lewis. Vamos entonces a efectuar la resta. Recuerden que siempre el mayor del menor. 2.83 menos 0.99. Eso me da una diferencia de 1.84. Fíjense que la diferencia que me está dando ahí es un valor mayor a 1.7. Si es mayor a 1.7 es un enlace iónico. Ahí lo tenemos. Sigamos con la C. Antimonio y cloro. El antimonio está en el grupo 4, quiere decir que tiene 4 electrones. El cloro en el 7 tiene 7 electrones. Bueno, otra cosa. Recuerden que cuando un elemento está ahí en el intermedio, como en el caso del estaño, que está en el grupo 4A, que no se sabe si es más fácil regalar sus 4 electrones o atraer 4 electrones, pero como el átomo que lo está acompañando es un cloro y el cloro está en el grupo 7A, o sea, más a la derecha en la tabla periódica, ¿cuál va a ser más electronegativo? El cloro, porque recuerden cuando vimos las propiedades periódicas, la electronegatividad crece de izquierda a derecha en la tabla periódica. En este caso, como el cloro es más electronegativo y de hecho es el que más electrones tiene, entonces el cloro atrae esos 4, cada uno de los átomos de cloro atrae cada uno de esos 4 electrones que tiene el estaño. Y se forma así la estructura Lewis. Si hacemos esta diferencia, ¿cuánto nos va a dar? 2.83 menos 1.72. Eso me da 1.11. Si me da 1.11, es menor de 1.7, entonces el enlace es covalente.
Y finalmente, para terminar este segundo punto, tenemos el calcio y el azufre. Aquí vamos a ver una particularidad entre estos dos elementos. Fíjense que de calcio solamente tengo un átomo, de azufre tengo un solo átomo. El calcio está en el grupo 2A, quiere decir que tiene 2 electrones, y el azufre en el grupo 6A, que quiere decir que tiene 6 electrones. Tenemos calcio y azufre. Calcio con 2 electrones. Azufre con 6 electrones. ¿Qué pasa ahí? Para el azufre es más fácil atraer estos 2 electrones del calcio para completar sus 8. Y para el calcio es más fácil donar sus 2 electrones que atraer 6. Ahí tenemos la estructura Lewis o Lewis. Y vamos a definir la diferencia de electronegatividades. Eso me da 1.4. Si me da 1.4 quiere decir que el enlace es covalente. Listo, ahí finalizaríamos el segundo punto. Vamos para el tercer punto. El tercer punto nos dice, organiza los siguientes enlaces en orden de polaridad creciente. ¿Qué es polaridad? Si ustedes leyeron la guía, se dieron cuenta que hay enlaces covalentes polares y no polares. Los no polares son los que la diferencia de electronegatividad da 0 o muy cerca de 0. Y los polares son los que están entre 0.1, 0.4 hasta 1.6. Entonces vamos a hacer la diferencia de electronegatividades entre cada uno de ese par de elementos que tenemos ahí para definir cuál es el orden de polaridad. Ya saben que la electronegatividad, el valor de la electronegatividad de cada elemento la pueden encontrar en la tabla periódica. Yo ya las busqué para agilizar esta proyección. Vamos a empezar por la más fácil. ¿Cuál es la más fácil ahí? La última. Tenemos un mismo elemento, obviamente vamos a tener la misma electronegatividad, entonces aquí el resultado va a ser de 0.
Recuerden que siempre restamos el mayor del menor, perdón, al mayor le restamos el menor. Entonces, para el caso del bario y el cloro, la diferencia de electronegatividad es de 0.82. Para el caso del berilio y el cloro, la diferencia de electronegatividad es 1.36. Y para el caso del bario, perdón, ese es boro y cloro. Y para el bario y el cloro, la diferencia de electronegatividad entonces va a ser de 1.86. Si los vamos a clasificar en orden creciente de polaridad, recuerden que la polaridad es la capacidad que tienen las moléculas a formar polos entre ellas. ¿Por qué polos? Porque se genera un polo positivo y un polo negativo. Y más adelante vamos en otro ejercicio que sigue, les voy a explicar por qué de los polos positivos y negativos. Si los ordenamos de forma creciente, o sea, de menor a mayor, de menor a mayor polaridad, entonces empezaríamos con este. El enlace cloro-cloro es menor que. Continuamos con boro-cloro. Seguimos con berilio-cloro. Y finalizamos con bario-cloro. Fíjense que aquí la diferencia de electronegatividad es tan alta que el enlace pasa a ser enlace iónico. Si nos fijáramos en la diferencia de electronegatividades para clasificarlos, entonces vamos a tener covalente, covalente, iónico y covalente apolar, porque su valor es de 0. Bueno, para definir rápidamente les voy a explicar lo de la polaridad. Por decir algo, aquí en el berilio y el cloro, el cloro tiene 7 electrones. El berilio, me disculpan, nos vamos a fijar en qué grupo está el berilio. El berilio está en el grupo 2A, quiere decir que tiene 2 electrones. Como el berilio va a donar uno de sus electrones al cloro, el berilio va a quedar con una carga positiva. Como el cloro recibió un electrón del berilio, el cloro va a tener una carga parcial negativa. Esa es la razón de la polaridad. Ahora sí continuamos con el cuarto punto. El cuarto y el quinto punto a la vez. Son muy... de uno depende del otro. Dice, identifica el número de electrones ganados y perdidos por los átomos en los siguientes compuestos.
lo primero que vamos a definir es a qué grupo pertenece. Una vez ya identifiquemos entonces a qué grupo corresponden, vamos a determinar quién gana y quién pierde electrones. Para el caso del calcio tiene 2 electrones, quiere decir que los pierde. Si los pierde va a tener una carga de +2. Recuerden que los electrones son cargas negativas, por eso si yo pierdo algo negativo, entonces por eso me queda el valor positivo. En el caso del cloro, a él para completar su octeto le falta 1 y el calcio se lo dona. Quiere decir que ganó un electrón. Y va a tener una carga de -1 en cada uno de los cloros. Este caso es muy similar, lo voy a hacer rápidamente. Magnesio donó sus 2 electrones, quiere decir que tiene ahora una carga de +2. Y el flúor recibió un electrón del magnesio, cada uno de los flúor. Entonces su carga va a ser de -1 para cada uno de los flúor. Y en este último caso, potasio con un solo electrón y el cloro con 7. El potasio perdió su electrón o lo donó, entonces va a tener una carga de +1. Y el cloro, como le recibió el electrón al potasio, va a tener una carga de -1. Aquí mismo vamos a hacer el punto 5. El punto 5 dice, con base en las respuestas del punto anterior, identifica los aniones y los cationes presentes. Recuerden que cuando nos referimos a aniones y cationes, nos referimos a iones positivos o negativos. En el caso que sean positivos, estamos hablando de cationes. Y en el caso que sean negativos, estamos hablando de aniones. Veamos para el primer caso. El catión va a ser el positivo, entonces, ¿cuál va a ser el catión? Calcio +2. Y el anión, el negativo. Cloro -1. Y lo mismo para los otros 2 casos. Catión positivo, magnesio +2. Y anión negativo, cloro -1. Catión, potasio +1. Y anión, cloro -1. Disculpen, acá no es cloro -1, sino flúor.
Bueno, ahí ya están resueltos los puntos 4 y 5. ¿Con qué seguimos? Aquí dice, la molécula de tetracloruro de carbono es apolar y la molécula de agua es polar. Explica a partir de la estructura molecular la razón por la cual presenta esta característica. Bueno, para cada uno ya definimos el grupo, vamos a definir el valor de las electronegatividades de cada elemento. Nuevamente les digo, recuerden que el valor de la electronegatividad la pueden encontrar en la tabla periódica. En algunas tablas periódicas van a encontrar un valor aproximado, o sea, no puede que sea el mismo que yo estoy escribiendo acá, o puede variar, pero es muy poco lo que varía. En realidad varía en función de décimas o centésimas. Bueno, primero que todo vamos a hacer la estructura molecular para cada uno y de una vez le vamos a poner la diferencia. Aquí carbono como átomo central y los 4 cloros alrededor. Y la pregunta es, explica a partir de la estructura molecular la razón por la cual presenta esta característica, que uno sea más polar que el otro o que uno sea polar y el otro polar. Resulta que aquí, cuando están compartiendo electrones, no hay electrones, no hay pares electrónicos libres. Bueno, sí, están los del cloro, pero esta estructura es muy estable. Si vemos la diferencia de electronegatividad, me va a dar muy cercana a 0, 0.33 es muy cercana a 0, por eso es apolar y porque esta estructura es más estable. En el caso del agua me quedan unos pares electrónicos del oxígeno al lado y lado. Resulta que esa molécula de agua se puede encontrar por acá con otra molécula de agua.
o con 2 más, y entonces me va a traer esa carga positiva del hidrógeno. El hidrógeno va a ser atraído por esa carga negativa del oxígeno, formando así los puentes de hidrógeno, que recuerden que también es una de las fuerzas intermoleculares que vimos hace 2 años. Aparte de todo, la diferencia de electronegatividad es mucho mayor que en el caso del tetracloruro de carbono. Entonces, por eso, la molécula de agua es más polar que la molécula de tetracloruro de carbono. Y finalicemos esta actividad de aplicación entonces con el punto 7, que dice: identifica el tipo de enlace presente en los siguientes compuestos. Bueno, ese no lo vamos a hacer aquí en el tablero. Ustedes, muy juiciositos en sus casas, van a buscar la electronegatividad de cada átomo y van a hacer la respectiva resta para definir si el enlace es iónico o covalente. Entonces, para cada uno de los átomos buscan la electronegatividad, hacen la resta. Acuérdense, si va de 0 a 1.6, el enlace es covalente. Y si va de 1.7 en adelante, el enlace es iónico. En la actividad de profundización vamos a ver así muy por encima los 3 puntos que están ahí. Dice: las sustancias que utilizamos diariamente y que constituyen el universo están formadas por átomos que están unidos entre sí. Los elementos se enlazan unos con otros para formar miles de compuestos. ¿Por qué los enlaces químicos se forman únicamente entre determinados elementos? Acuérdense de lo que acabamos de ver, no todos los elementos se pueden enlazar con cualquier otro. Deben tener unas características específicas, como los pares electrónicos libres o el electrón que van a donar o van a recibir para formar su octeto. En la 9 dice: las minas de los lápices que utilizas están formadas por una clase de carbono denominado grafito, el cual presenta enlaces covalentes puros. Sin embargo, es excelente conductor de electricidad. Explica esta propiedad del carbono. Ustedes, a partir del enlace metálico, pueden hallar la explicación de por qué el carbono en su forma grafito es tan buen conductor de electricidad. En la número 10 dice: el cloro es un gas verde amarilloso de olor irritante tóxico, y el sodio es un metal plateado y blando que reacciona con oxígeno fácilmente. Si estos dos elementos se unen, se presenta una reacción violenta y se forma un sólido estable que se llama cloruro de sodio o la misma sal de cocina. Primer pregunta: ¿crees que la sal formada tiene las mismas propiedades de los elementos que lo conforman? Recuerden que lo bonito de la química es la transformación de la materia. Son dos elementos muy diferentes que se combinan de una forma muy violenta, pero en su transformación las propiedades no van a ser las mismas de los átomos por separado. ¿Por qué no van a ser las mismas? Eso lo deben explicar. ¿Qué sucede con los átomos cuando se forma el nuevo compuesto? Muy similar al anterior. Simplemente hay una transformación de materia y adquiere otro tipo de propiedades. Y la última pregunta: ¿por qué son empleadas las sales de cloro en el tratamiento de agua en las piscinas? ¿Por qué será que las piscinas se tratan con sales de cloro y no con el cloro puro? El mismo encabezado de la pregunta les está diciendo:
el cloro en su estado puro, como es altamente tóxico. Hasta aquí entonces la explicación de la guía 4 de química. Ya saben que si tienen inquietudes, dudas, me llaman o me escriben. Que tengan una feliz tarde y vean que la espera valió la pena. Feliz día.